Muy buenos días a los hermanos. Hoy quiero saludar a todos con este versículo de la palabra de Dios que tenemos en Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículo 17. Y me gustaría aquellos que están conectados tengan su Biblia a mano. Vamos a leer varios versículos en esta mañana y quiero tratar con ustedes un tema muy importante. Este pasaje de Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 17, dice lo siguiente: Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Y esto es lo que tengo sobre el corazón en esta mañana, que no podemos estar juntos. Hoy es domingo, día del Señor, donde la iglesia se reúne para presentar su ofrenda de adoración, de alabanza a nuestro Dios. Pero por esta circunstancia tan especial que estamos pasando, no podemos. Pero eso no quiere decir que no estamos en comunión. Estamos en comunión del Espíritu, de vista estamos separados, pero no de corazón. Eso es lo importante, porque somos la iglesia de Cristo y la iglesia es un organismo viviente, ¿no? Seguimos funcionando. De vista no podemos vernos, pero de corazón sí estamos juntos en la presencia del Señor y estamos con mucho deseo de ver de nuevo a los hermanos. Esperamos que esto pase muy pronto, que el Señor detenga esta situación. Él tiene el poder para detener, para que no avance esta epidemia, esta pestilencia en nuestro país. Y gracias, Señor, por el privilegio de la oración. El pueblo de Dios, estamos orando al Señor y sin duda el Señor tendrá misericordia de nuestro país y pronto estaremos juntos alabando al Señor, eh, en fin, adorándole como siempre lo hacemos. Y estuve pensando que tal vez todo lo que estamos compartiendo y lo que se está compartiendo en estos días, eh, muchos de los temas que siempre se repite, sea lo mismo, ¿verdad? Pero ustedes saben que la repetición es bíblico. Por ejemplo, estuve mirando algunos versículos cuando Pablo le dijo a los de Tesalónica que, haciéndole esta pregunta, dice el capítulo 2, versículo 5, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? O sea que él ya lo dijo una vez, ya les enseñó. Entonces Pablo le dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba con vosotros os decía esto? Y en Judas también, que tiene un solo capítulo, dice lo siguiente en el versículo 5, que tiene un solo capítulo: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido. Siempre hacernos recordar no está de más. Judas dice, quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido. Y el apóstol Pedro, ahí en el capítulo 1, versículo 12 al 14, Pedro nos dice lo siguiente: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación,
sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Todos los que tenemos la gracia de Dios para transmitir el mensaje de Dios, tenemos la responsabilidad siempre de recordar a los hermanos, a veces lo mismo. A veces uno podría pensar, es algo repetitivo que nosotros sabemos, pero Pedro dije, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. Mientras los siervos del Señor estamos en este cuerpo, tenemos la obligación y la responsabilidad de amonestar, animar y hablar a los hermanos la palabra de Dios, los consejos de Dios, hasta donde sea posible. Y el mismo Señor dice en Hebreos que Dios habiendo Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. O sea que Dios también ha hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Y así también nosotros tenemos la responsabilidad de hablar de estas cosas, de estas verdades, aunque vosotros las sepáis. Y quiero pensar con ustedes un tema que hace tiempo venía pensando en el tiempo que nos toca vivir, el tiempo en que vivimos, y nosotros tenemos que saber como creyentes en qué época nos toca vivir. Una época muy especial, un tiempo muy especial, porque por la gracia de Dios nosotros estamos aguardando la manifestación de Dios, de nuestro Salvador Jesucristo. Él viene, y vuelvo a repetir, Él viene pronto. En una ocasión, el Señor a los religiosos de su época dijo lo siguiente en Mateo capítulo 16, versículo 1 al 3. Dice, cuando el Señor le contestó en el versículo 3, le dice, Él le contestó, al atardecer ustedes dicen que hará buen tiempo porque el tiempo está rojizo, y por la mañana que habrá tempestad porque el cielo está nublado y amenazante. Ustedes saben discernir el aspecto del cielo, pero no las señales de los tiempos. Y esto es para nosotros también. Para nosotros también esta reprensión del Señor. Ustedes, dice el Señor, por la mañana hoy habrá tempestad porque tiene revoles el tiempo nublado, esta es nuestra versión. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Las señales de los tiempos. Y aquí, hermanos, no podemos ignorar, no podemos desconocer que hay señales bien claras que el Señor predijo, que el Señor dijo, que se está cumpliendo en nuestros días. Ahora estamos viendo con nuestros propios ojos el cumplimiento de la palabra de Dios. Esta situación, esta pandemia, esta pestilencia que estamos sobrellevando y enfrentando, esto no es casualidad, es el cumplimiento de la palabra de Dios. El Señor predijo que un poco antes de su venida, y son principios de dolores, vendrá pestilencia, guerras, rumores de guerras, terremotos en diferentes lugares. Bueno, esto ya se va cumpliendo. Y quiero decirle que no hay ninguna profecía que esperar. Ya no hay nada que estamos esperando que se cumpla para la venida del Señor. Ya está completamente cumplidas, ya acontecieron, y lo único
que nosotros estamos aguardando es la venida del Señor, que puede acontecer en cualquier momento. Y en el Evangelio de Lucas, el capítulo 12, de Lucas, hay una porción también que quisiera compartir con ustedes que dice lo siguiente. Lucas 12 y desde el versículo 54 al 56. Decía también a la multitud: cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís: agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís: hará calor, y lo hace. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, ¿y cómo no distinguís este tiempo? Interesante, la otra versión, la última parte dice: hipócritas, ustedes saben interpretar la apariencia de la tierra y del cielo. ¿Cómo es que no saben interpretar? Que no saben interpretar el tiempo actual. ¿Y será que nosotros también, como creyentes, teniendo la verdad en nuestras manos, la Sagrada Escritura, estamos también, no sabemos interpretar el tiempo, las señales de los tiempos? Notablemente que el ser humano es así. Imagínense que después de miles de años, el pueblo de Israel, por fin llegó el Mesías. Y estaba entre ellos el Mesías prometido. Y ellos no se dieron cuenta. Ellos no pudieron entender que ahí ya estaba con ellos aquel Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Ellos no pudieron entender. Y perdieron su oportunidad. Y sabemos lo que aconteció. Como dice la Escritura, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, le ofrecieron una cruz. Le mataron al Señor Jesús, ¿no? Pero entonces nosotros también, hermanos, tenemos que distinguir y saber, como dice Pablo, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Y hay algo, hermano, que quiero advertirles. Una porción, una frase en la Escritura que me llama la atención, que ya compartí con los hermanos en alguna ocasión, pero quiero volver a repetir. Dice en Lucas 16, versículos 1 y 2, hablando de la parábola del mayordomo injusto, dijo también, el versículo 1 y 2, dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Y esta frase, hermano, quiero resaltar aquí. Da cuenta de tu mayordomía. Y esto es lo que está por acontecer con nosotros también. Porque hay que entender, hermanos, que nosotros, todos los cristianos, los creyentes, somos mayordomo de Dios. Mayordomo de los bienes que el Señor nos confió. Mayordomo, según la definición, dice persona de confianza a quienes se le entrega bienes para su administración. Es un administrador y los bienes no son suyos. ¿Saben una cosa, hermanos? Que Dios nos dio bienes para administrar en esta vida. Mientras estamos en este cuerpo, mientras estamos transitando en el camino de la vida, y ahora es nuestra oportunidad y nuestro tiempo administrar, saber administrar, porque está llegando el tiempo en que cada uno daremos cuenta de nuestra mayordomía, de cómo hemos usado los bienes que el Señor nos dio.
Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 14, este pasaje dice así, Romanos 14, desde el versículo 10 al 12, dice lo siguiente: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Sí, mi hermano, esto está hablando a los creyentes. Pablo está escribiendo a una iglesia. Y esto es para nosotros. Y aquí claramente nos dice en el versículo 12, de manera que cada uno, y note bien esto, cada uno, tú y yo, daremos cuenta, dará a Dios cuenta de sí. Yo voy a dar cuenta de mi vida. Esto es personal. Como ya tantas veces hemos repetido, esto no va a ser por denominación, no va a ser por país, no va a ser por familia, sino que tú y yo también personalmente daremos cuenta a Dios. Aquí dice la Biblia que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará a Dios. Los inconversos tendrán también su tiempo de ajuste de cuenta. Eso tenemos en Apocalipsis 20, cuando finalmente en la gran resurrección, cuando la tierra y el cielo ya no existan, ahí también los inconversos se van a presentar para rendir cuenta de su vida, no para saber y para que Dios pueda apartar los salvos y los perdidos, sino que para que el ser humano reciba la sentencia final para condenación. Y la Biblia dice que el que no se halló y el inscrito su nombre en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Ahí ya no estarán los creyentes. Solamente los inconversos, los que han muerto desde Adán hasta el final de los tiempos, se presentarán también delante de Dios. Y esto quiero decir que aunque el ser humano tiene toda la libertad de hacer en su vida lo que quiere y pensar lo que quiere, cada uno tendrá su propia manera de pensar, su concepto de Dios, de la Biblia, de la persona de Cristo, de su obra, su propia filosofía. Pero quiero decirle que un día cada ser humano se presentará delante de Dios para rendir cuenta también de su vida. Nadie se va a escapar. Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Y ahí no habrá soborno. Dios es justo, es justicia, y Él va a actuar con justicia. Los libros serán abiertos, dice la Biblia, y ahí se va a revisar la historia de cada persona. Y quiero decirte hoy en esta mañana que tu historia está en la presencia de Dios. Él sabe tu vida pasada, tu vida presente. Y si la persona va a la eternidad sin tener un abogado, y ese abogado válido para ese tiempo va a ser Cristo Jesús. Y si alguno no tiene a este abogado ahora en vida, entonces se presentará solo para rendir cuenta. Y el juez va a ser el mismo Jesucristo, que ahora se está ofreciendo para ser el Salvador de todos los hombres. Y Él quiere que sean salvos todos los hombres. Pero en ese tiempo, en ese lugar, en esa oportunidad, ella no va a ser Salvador, sino juez, para dar a cada uno según sus obras.
Ahora, quiero volver y pensar con ustedes, nosotros como creyentes, nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, miembros en particular. Dice la Biblia que Dios nos ha colocado en el cuerpo como Él quiso. Pero por otro lado tenemos otros bienes. Son 3 bienes bien importantes que tenemos que saber administrar. En primer lugar, el tiempo. En segundo lugar, los dones espirituales como creyentes. Y en tercer lugar, los bienes materiales que el Señor nos confió. No vamos a tener todo el tiempo para desarrollar cada uno de estos bienes, pero rápidamente quiero decirle en cuanto al tiempo. La Biblia habla mucho del tiempo que nos toca vivir. El rey David, cuántas veces él repite que traigamos al corazón sabiduría, que sepamos aprovechar el tiempo que nos da Dios en esta vida. Cada uno tenemos nuestro límite de tiempo. Pablo dice, pero esto digo, hermano, que el tiempo es corto. La vida es corta. Cada uno tenemos nuestro límite de tiempo, en que en la otra versión, ahí en Job 14 dice que no se nos concederá ni un minuto más. Cuando llega aquel día y Dios nos llama de esta vida, entonces ahí ya habrá terminado la oportunidad y el tiempo para nosotros. Y la Biblia dice, aprovechando bien el tiempo. ¿Cuántos años te queda en la vida? Tal vez tienes 40 años, 20 años, 50 años, 70 años. Pero ¿qué dice la Biblia? Que los más robustos tal vez alcance 70, 80 y más años. Pero nadie es eterno en esta vida. Entonces este tiempo que nos toca vivir en este cuerpo es nuestra oportunidad y tenemos que saber utilizar el tiempo. Yo te pregunto, ¿en qué estás invirtiendo tu tiempo actualmente? ¿Estás afanado con las cosas de esta vida? ¿Quieres tener una buena posición? ¿Quieres amontonar riqueza en esta vida? Y estás invirtiendo tu energía, tu tiempo, ese precioso tiempo, ¿no? Toda esa capacidad que el Señor te dio, estás invirtiendo en cosas que pronto vamos a dejar, en cosas que se ve, y poco a veces nos importan las cosas que no se ven. Pablo dice que tenemos que ocuparnos en las cosas que no se ven. Haceos tesoro en los cielos, dijo el Señor. Haceos tesoro en los cielos. Este es nuestro tiempo para enviar material al cielo, porque lo único que vamos a llevar a la eternidad es lo que hemos hecho para el Señor. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Ahí en 1 Timoteo capítulo 6, desde el versículo 6 dice lo siguiente: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Cuántos creyentes han dejado de correr la carrera cristiana? Ahí están parados,
se detuvieron. ¿Y qué es lo que qué es lo que le detuvo? Materialismo, afán. Las cosas de Dios ocupan un segundo lugar en su vida. A veces es fácil decir, no tengo tiempo, tengo mis ocupaciones, tengo mis responsabilidades, tengo mis compromisos, y para el Señor no hay lugar. Él no está ocupando el primer lugar en tu vida. Y poco a poco el creyente se va enfriando, se está alejando del Señor y muy pronto deja de amar al Señor. Es lo que acontece con muchos creyentes. Actualmente muchos creyentes han dejado su primer amor. Anoche hemos compartido sobre este tema del arrepentimiento. Y dijimos anoche que también los creyentes necesitan arrepentirse. Sí, y más que nunca, hermanos, necesitamos volver al Señor a arrepentirnos y decirle al Señor y de todo corazón, Señor, he dejado de amarte. Este tiempo es tiempo de reflexión. Es tiempo para pensar. Y yo quiero pensar, hermanos, que este tiempo que el Señor nos da es precisamente para eso. Para hacer los ajustes en la vida. Siempre me acuerdo cuando el profeta Isaías vino a un rey, a Ezequías, y él estaba enfermo, y le dijo el profeta, ordena tu casa, porque morirás. No fue una buena noticia, ¿verdad? Ordena tu casa, porque morirás. Si de repente, si usted recibiera una información, un mensaje de parte de Dios, si Dios te dijera hoy, ordena tu casa, porque morirás, ¿cuál será tu reacción? O si supiéramos el día de nuestra muerte, ¿cuál sería nuestra reacción? Yo creo que habría cambios, y pronto vamos a examinar nuestra vida, nuestro andar, y haríamos los ajustes necesarios y rápidamente. Pero ahora quiero decirte de parte del Señor que el tiempo es corto. El Señor viene. Y quiero decirte en el nombre del Señor, ordena tu vida, porque el Señor viene. Ya pronto va a terminar este tiempo, tu tiempo y mi tiempo, y daremos cuenta de nuestra mayordomía. Dios te va a preguntar, ¿qué hiciste con ese precioso tiempo que el Señor te dio? La oportunidad para servirle a Él. Y ahí en la eternidad te vas a encontrar, si hiciste, si trabajaste, si invertiste tu tiempo para el Señor, bueno, vas a recibir recompensa, vas a recibir corona, vas a recibir premio, porque sabe lo que dice la palabra de Dios, que un vaso de agua dado en el nombre del Señor no perderá su recompensa. Dios no es injusto para olvidar nuestras buenas obras. Y el otro valioso otra cosa valiosa que Dios nos dio fue los dones espirituales. Cuando tú recibiste a Cristo como Salvador y el Espíritu Santo vino a tu corazón, el Señor también te dio la capacidad para servirle. La Biblia dice que a cada uno en particular, ahí en 1 Corintios 12, el versículo 7 dice lo siguiente, pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Esa manifestación del Espíritu son los dones espirituales. Yo no sé cuántos dones el Señor te dio. ¿Conoce?
ya descubriste, ya sabes el trabajo que el Señor te dio. Porque Dios dice que a cada uno el Señor nos dio esta gracia. Y ahí el apóstol Pedro dice lo siguiente: a cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El servicio aceptable a Dios, el servicio que Dios va a tener en cuenta, es según los dones que Él nos concedió. Uno puede recibir un don, otro puede recibir 2, 3, 4. Bueno, eso según la soberana voluntad de Dios. Pero a cada uno el Señor nos dio la capacidad, ¿no? Como dice la Escritura, a cada uno se les concedió conforme a su capacidad. Porque Dios no te va a dar algo que no vas a poder hacer, que no vas a poder obedecer. El Señor te dio exactamente aquello que vas a poder hacer. Y sobre estos dones, sobre estas capacidades espirituales que el Señor nos concedió, bueno, llegará un momento dado en que daremos cuenta a Dios sobre ello. Quiero leer este pasaje de 2 Corintios capítulo 5, donde dice lo siguiente. 2 Corintios 5, versículos 9 y 10. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serles agradable. Versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea sin valor. Sí, la palabra de Dios es bien clara. Que después de este acontecimiento del arrebatamiento de la iglesia, también los creyentes se presentarán delante de un tribunal, no para recibir condenación, no para ser condenado, sino para que cada uno, como dice aquí, reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea sin valor. Hermanos, tengan en cuenta que muy pronto compareceremos ante este tribunal. El gran árbitro, el Señor Jesucristo, nos observa desde el cielo. Él te conoce, Él nos conoce a todos, ¿no? Él sabe lo que estamos haciendo. Él sabe lo que está en tu corazón y qué cosa está ocupando tu corazón. Si en este momento tienes una buena conciencia y si puedes decir: yo estoy ocupado en las cosas del Señor, Él ocupa el primer lugar en mi corazón, yo amo al Señor, mantengo mi primer amor, mi servicio a Dios, estoy dispuesto y estoy sirviendo al Señor, bueno, cuando comparezcas ante el tribunal de Cristo, Dios te va a premiar. Como dice Pablo, me está guardada la corona, la cual el Señor, el juez justo, me dará en aquel día. Dios te va a recompensar por lo que has hecho. Pero si perdiste tu tiempo, tal vez uno a veces prospera económicamente, materialmente, buena posición en el mundo, ha acumulado riquezas, poder, ¿no? Como aquel rico insensato que pensó bien, pero era un necio. ¿Por qué era un necio? Un necio no es una persona que sea un deficiente mental. El necio piensa también, porque aquel rico dice: mis bienes han aumentado, no tengo dónde guardar mis frutos, pero esto haré: derribaré mis graneros, los edificaré mayores,
Y cuando tenga lo suficiente, diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. No está mal esa prevención, esa idea. Pero Dios le dice, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Y el Señor hace la aplicación y dice, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Podemos ser ricos en esta vida, acumular cosas terrenales, que finalmente va a quedar todo. Lo único que vamos a llevar con nosotros en la eternidad, lo que hemos hecho para el Señor. Y la pregunta es lo siguiente. ¿Somos ricos para con el Señor? ¿Tenemos en nuestra mano algo que ofrecer al Señor cuando Él nos pregunte, ¿qué me has traído? ¿Qué has hecho por mí? ¿No? Y Dios le dice a este rico necio, esta noche se te puede pedir por tu alma, vas a la eternidad, vas a dejar todo, repito esto, pero Dios dice, el que hace para sí tesoro en esta tierra y no es rico para con Dios, podemos decir que fue un tiempo perdido. Una vida desperdiciada, una vida inútil, una vida sin fruto. ¿Y cómo vamos a mirar al Señor? Esa mirada del Señor que va a traspasar, que conoce y ve lo profundo, cada uno de nosotros nos presentaremos delante de Él. Entonces, hermanos, el tiempo que el Señor te dio, los dones espirituales que el Señor te dio y los bienes materiales, en tercer lugar, ¿cómo estás utilizando? ¿Para tu propio beneficio? ¿O estás contribuyendo generosamente para que el reino de Dios se extienda? Es bastante delicado hablar de lo material. Es delicado. Esto nosotros sabemos. Pero el creyente maduro, el creyente que ama al Señor, sabe administrar sus bienes, gobierna sus asuntos con sabiduría, pero también tiene un corazón generoso. Me llama la atención esta iglesia en Macedonia. Quiero leerle para que tengan en cuenta. Estas iglesias que estaban pasando por duras pruebas, dificultades, persecuciones, tribulaciones, que nosotros no sabemos porque nunca hemos pasado por tales circunstancias. Ahora, en este tiempo, sí estamos pasando una prueba. ¿Y cómo nos quejamos, verdad? Tenemos miedo. Hay creyente inclusive que está perturbado, que está preocupado, ¿no? Porque tal vez su economía, su trabajo, su negocio no puede prosperar. Necesariamente tiene que hacer un alto. Pero fíjese esta situación en estas iglesias de Macedonia. 2 Corintios capítulo 8, por favor, lean en su Biblia y dice lo siguiente. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio
de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. El versículo 7 leo y dice lo siguiente, muy importante. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. El dar es una gracia de Dios. Aquí podemos entender claramente, sencillamente, y menciona grande prueba de tribulación. Como dije, nosotros no sabemos. Profunda pobreza. O sea, los creyentes estaban pasando por un mal momento. Profunda pobreza. Tampoco nosotros conocemos esta situación. Porque por la gracia del Señor podemos estar seguros de que ninguno de los creyentes está pasando hambre. Hay abundancia en tu casa. Hay plena provisión en tu casa. No necesitas de nada. Tal vez tu negocio prospera. Pero aquí los creyentes dicen profunda pobreza. Pero podemos ver también dos cosas aquí. Abundancia de gozo. Y aquí también habla, abundaron en riquezas de su generosidad. En medio de toda esta situación había abundancia de gozo y también abundancia de generosidad. Qué lindo es pensar en esto. Nos estaba quejando por la situación económica, política, nos estaba quejando del gobierno, sino que ahí el corazón de ellos estaba con el Señor, porque primeramente ellos se dieron al Señor. Dijeron al Señor, Señor, reconocemos tu soberanía, y es lo que tenemos que pensar. Cada creyente debiera de pensar y decir al Señor, Señor, mi vida te pertenece, mi tiempo te pertenece, mis tiempos están en tus manos, y también todo lo que tengo te pertenece, Señor. Y como dijo David, de lo recibido de tu mano es lo que le volvemos a dar al Señor. Nosotros podemos tener la sana doctrina, como dice aquí. En todo abundáis, fe, palabra, ciencia, en toda solicitud, en vuestro amor para con nosotros, pero también al final dice, abundad también en esta gracia. Podemos conocer mucho de la Biblia, saber mucho de doctrinas, pero podemos ser flojos en esta parte, porque nuestro corazón todavía no ha sido cambiada por la gracia de Dios. Este corazón tan mezquino, este corazón egoísta que tenemos, que solo piensa en sí mismo, que solo piensa en sí mismo. Yo primero, este es mío, yo alcancé con mi trabajo, con mi sudor. Esa es la expresión del corazón natural del ser humano. Solamente la gracia de Dios, operando en el corazón del ser humano, puede haber cambio y podemos experimentar la gracia de Dios para ser generosos también con la obra del Señor. La parte material, hermano, es importante para construir más locales, para que el pueblo del Señor tenga donde reunirse y dar testimonio de la verdad. Nuestros niños necesitan de un lugar para reunirse. La obra del Señor tiene que avanzar.
Y el Señor te dio esos bienes materiales también para contribuir en su gracia, que el Señor te dé un corazón generoso para contribuir generosamente para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Hermanos, que el Señor nos ayude a pensar. Y como ya dijimos tantas veces, si el Señor te habló, no solo con este mensaje, a través de tu meditación personal en la Biblia, orando, porque a veces el Señor nos habla a través de la oración. No solamente Él utiliza esta Biblia, el Señor habla a veces en la oración. Te viene una voz interior, la voz del Espíritu, y te muestra algunas cosas. Entonces, procure oír esa voz. Y seguramente, o tal vez en alguna área de tu vida que debes modificar, arreglar. Y siempre recuerdo lo que hizo David. Que todos conocemos esos versículos en el Salmo 139, donde la palabra de Dios nos dice: examíname, oh Dios. Voy a leer este pasaje por último, porque es muy importante y no quiero errar en el texto. Repitiendo de memoria, dice David: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Que esta sea tu oración al Señor. Esa oración personal. Examíname. Pruébame. Conoce mi corazón. Y ve si hay en mí camino de perversidad. No digamos al Señor: examínanos. No, esa no es una oración bíblica. Examíname yo personalmente con el Señor. Y seamos sinceros con el Señor. Porque al Señor no le podemos engañar. No le podemos engañar porque Él sabe lo que hay en el hombre. Él atalaya sobre las naciones, conoce los caminos del hombre. Él conoce como dice este salmo también: tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido de lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Si el Señor sabe, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Pronto, hermanos, tú y yo daremos cuenta de nuestra mayordomía. Que el Señor te guarde y mantengámonos en actitud de oración en estos días, orando por nuestro país, orando unos por otros, y que el Señor ponga su mano sobre este problema, que esto no avance y no tengamos que lamentar cosas desagradables que pueda acontecer. Hagamos nuestra parte, hermano. Oremos al Señor, doblemos nuestras rodillas delante del Señor y pidámosle misericordia. Dios nos bendiga en este día.